Bien, muy buenas noches, estimados estudiantes. Gracias a los presentes, Cristian y Adilio, por formar parte de la cuarta tutoría, la cuarta sesión virtual en Currículo para la Educación Matemática. En ese día, pues vamos a darle continuidad a los conceptos teóricos que habíamos planteado en tutorías anteriores. Así que espero, pues, de forma amena, ustedes también participen en este proceso. Recordemos, o haciendo un breve recordatorio de los contenidos que habíamos estudiado. En la última tutoría pues habíamos estado viendo algunos enfoques curriculares de manera bastante general, currículos pedagógicos que están directamente ligados a corrientes filosóficas como son el estructuralismo, también habíamos visto el mecanicismo, el empirismo y habíamos visto también por ahí el realismo como una forma pues de darle un enfoque, un sentido lógico al desarrollo curricular a la hora de construir un currículo ya de forma específica en el área matemática. Si recuerdan, la línea lógica que nosotros tratábamos de establecer era a partir de lo general hacia lo particular, definiendo pues conceptos generales en pedagogía y luego siendo puntuales en el desarrollo de la matemática tanto científica como escolar. Así que continuando con esa línea lógica, en esta sesión nos interesa, pues en esta tutoría 4, nos interesa estudiar ya tendencias curriculares, pero enfocadas ya en la enseñanza y el aprendizaje específicamente de la matemática. Así que a partir de hoy, pues nos enfocamos ya a esas tendencias o a esos métodos donde pues establecemos esas teorías pedagógicas o didácticas que se han desarrollado en términos curriculares, pero ya de forma concreta en el área matemática. Dentro de ese contenido, pues lo principal, o mejor dicho, la idea central es justamente describir cuáles son esas principales tendencias educativas que se han venido desarrollando específicamente en el siglo XX y cuáles son pues las tendencias que se están desarrollando en la actualidad con respecto siempre al proceso de enseñanza-aprendizaje en el área matemática. Para ello les muestro la siguiente agenda que está construida por una serie de temáticas y algunas tendencias en el área pedagógica matemática, en el área de desarrollo curricular matemático, y una de esas grandes tendencias que podemos marcar al inicio del siglo es la tendencia de la matemática moderna, que también es conocida como la escuela Bourbackiana o la escuela de Nicolás Bourbaki. Igual, en su momento, en el desarrollo de esta sesión, vamos a describir un poquito sobre ese contenido. También vamos a trabajar pues otro enfoque que es conocido como el enfoque de resolución de problemas. Por ahí vamos a ver también aportes de la escuela francesa y aportes de la National Council Teacher Mathematics, que es justamente una tendencia estadounidense o de maestros estadounidenses que tienen pues su propio, digamos, sociedad matemática de profesores que han hecho últimamente algunos aportes para el desarrollo de la matemática. Bueno, y luego vamos a ver todas estas tendencias, más o menos qué impacto tienen en la actualidad, siempre a nivel internacional. Observen que ahorita estamos estudiando, vamos a ver ya de forma específica estos enfoques, pero siempre a nivel internacional. Es decir, que sí nos vamos a centrar en la pedagogía o en la didáctica matemática, pero siempre en un concepto, digamos, internacional o en un contexto o entorno internacional. Todavía no nos estamos centrando en procesos meramente locales o de país. Así que hacemos referencia a procesos en la matemática en Francia, en Inglaterra, bueno, en la vieja Europa y también en Estados Unidos.
Y bueno, al final pues vamos a tener un cierre y el espacio para las preguntas y para discutir dudas sobre las diferentes actividades o tareas que tenemos pendientes. Muy bien, así que iniciamos con la temática y como una pequeña introducción, pues lo voy a poner en contexto. Resulta que eh, a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial, allá entre los años de 1917 y 18 e inicios de la década de los 20, era un periodo bastante convulsivo, ¿no? en la humanidad. Y específicamente en el área educativa, pues hubo cierto auge por tratar de incorporar en la currícula justamente o incorporar en la educación una tendencia más humanista. Es decir, que en ese momento, pues las ciencias sociales tuvieron un gran auge en ese momento y se dio un gran desarrollo en estas áreas. Pero las áreas más técnicas, más, digamos, más puras, obviamente la matemática perteneciente a estas áreas sufrieron un gran decremento. Y pues la problemática que se presentaba era bastante amplia en este sentido. Por ejemplo, en esas décadas pues se dieron cuenta que justamente la matemática era en términos pedagógicos una materia un tanto rezagada. Rezagada en el sentido de que se seguían manteniendo o se seguían utilizando metodologías tradicionales para la enseñanza que venían acarreadas prácticamente desde la escuela racionalista que fue desarrollada cerca de eh, ¿qué? 2 o 3 siglos antes, cerca de los años 1700. Entonces, prácticamente la matemática como ciencia no había surgido, como ciencia pedagógica o como instrumento de enseñanza, no había sufrido ninguna transformación profunda y que justamente se había quedado rezagada y ese rezago se hacía evidente en las condiciones educativas de toda la población a nivel mundial, en varios aspectos. Lo primero es que justamente se consideraba la matemática como una materia difícil y de una materia de mal gusto. O sea, a todo mundo era la materia que casi nadie le gustaba. Otra cosa es que veían que justamente los adultos, después de haberse sometido a todo su proceso de formación en las escuelas, resulta que prácticamente no tenían la capacidad de recordar contenidos matemáticos y eso implicaba que no podían incluso desarrollar operaciones simples a nivel de primaria. Prácticamente la matemática se convertía o se había convertido en una materia simplemente de requisito, pero que ya en la vida diaria o en el desarrollo social pues no tenía ninguna influencia. Otro de los problemas es que justamente si bien es cierto la matemática servía como herramienta para el desarrollo de otras ciencias como la ciencia física, pero como tal pues la matemática en sí no tenía mayores descubrimientos o no tenía un auge o no tenía digamos una transformación profunda que justificara el desarrollo de esa metodología en sí misma. Así que observen que de alguna manera la problemática que se presentaba en la década de los 20, de alguna forma es muy parecida a las problemáticas que tenemos hoy, o sea, con personas o ciudadanos que no dominan la matemática, que no les gusta, que no son capaces de realizar ni siquiera operaciones básicas, que no tienen una formación significativa dentro de esta área. Entonces, en la década de los 30 nace justamente eh, digamos, una tendencia, nace en Francia y nace lo que se conoce justamente como las proposiciones de Nicolas Bourbaki, que más adelante voy a detallar en eso. Pero para poder reforzar las ideas que se tenían justamente o la problemática que se tenía para poder
a paliar un poco esa situación, algunos pedagogos matemáticos pues sostenían que era necesario realizar algunos cambios en la currícula o en la forma en que se enseñaba la matemática. Y uno de esos cambios pues es tratar de enfatizar el desarrollo dentro de estructuras abstractas en diversas áreas. ¿Por qué razón deciden esto? Porque justamente en ese momento ya había sido demostrada la teoría de relatividad, estaban haciendo la física cuántica como ciencia, estaban apareciendo muchas áreas interesantes en física y en química que realmente dejaban en mal postura la matemática como una ciencia necesaria para el desarrollo. Entonces, para acoplarse a la nueva línea o a la nueva tendencia, pues decidieron nació esta tendencia y decidieron algunos grupos de matemáticos o pedagogos matemáticos justamente orientar no tanto sus procesos a que los estudiantes fueran capaces de desarrollar operaciones matemáticas mecánicas, sino que fueran capaces de desarrollar el área cognitiva a través de poder volver sus conocimientos matemáticos más abstractos. Y ahí nacen pues algunas áreas que conocemos o estudiamos actualmente como la geometría analítica, el cálculo infinitesimal, también nace obviamente la álgebra moderna y toda una serie de estructuras que necesitaban pues dársele mayor relevancia. También nace todo el álgebra de Boole y todo el desarrollo de las matemáticas discretas que luego en el futuro vinieron a abonar para el desarrollo de toda la electrónica y básicamente es la matemática que fundamenta la computación. Así que en primer momento, pues en esa época fue uno de los primeros cambios que se propusieron para poder superar estos impases. Otro de eso, pues otro cambio es que justamente se pretendió profundizar en el rigor lógico. Como ya les comentaba, ya eso está muy ligado pues a la corriente filosófica del logicismo y en esa corriente pues se pretendía de alguna manera dejar un lado o no enfatizarse tanto en el formalismo, sino que darle sentido lógico al pensamiento y estructurar pues la enseñanza matemática en términos de darle sentido lógico. Obviamente un sentido lógico matemático. En ese sentido, pues también surgieron muchas áreas como la teoría de conjuntos, la cual tuvo bastante auge en su momento y se desarrolló paralelo a la teoría de conjuntos, pues toda la lógica matemática y la lógica booleana. También en ese momento, pues en consecuencia, como ya se los mencioné, nace o se le da un gran énfasis a la teoría de conjuntos como una base o una base que fundamenta prácticamente todas las áreas matemáticas. De ahí que la teoría de conjuntos, en términos de teoría de conjuntos, se plantee toda la teoría de cálculo a través de establecer relaciones como una correspondencia entre dos conjuntos. Y de ahí nace también pues toda la teoría de funciones como un subconjunto justamente de una relación. También ligado a la teoría de conjuntos, pues se plantea otras áreas un poquito más avanzadas como la teoría de la medida, el área de la topología y otras áreas pues que son ya en términos matemáticos bastante avanzadas. Esto conllevó pues estas decisiones o este tipo de metodología que se utilizó o estas corrientes que pretendían modernizar la matemática, es decir, llevarlas hacia un nivel de experticia más abstracto y no utilizar la matemática clásica que se enseñaba de forma usual, sino que utilizar ya estructuras cognitivas más complejas, pues trajo como consecuencias algunos hechos y en este caso pues hubo un detrimento de la geometría. ¿Por qué razón? Porque
Cuando empezó a trabajarse ya con ideas o conceptos abstractos, con conceptos ideales, pues se dejaron de lado, se empezaron de alguna manera, entre comillas, a despreciar los objetos físicos manipulables. ¿Y qué objetos físicos en la matemática son más manipulables que las figuras geométricas? Pues en realidad la geometría pues es una de las áreas en la matemática que como característica por su propia definición pues tiene un gran estímulo visual y tiene un gran estímulo no tangible, porque justamente trabajamos con figuras que podemos ver, que podemos moldear. Y resulta que no se apegaba a la filosofía abstracta de la modernización de las matemáticas. Entonces la geometría se empezó a ver algo como algo no muy necesario, ¿no? Así que por eso sufrió, ¿verdad?, una gran decaída en esa época. Y también tuvo como problema bastante grande esa metodología, es que hubo prácticamente un vaciamiento de problemas interesantes, al menos de problemas interesantes para el alumnado o para los estudiantes a niveles básicos o a niveles medios, porque se empezó a hablar de estructuras meramente cognitivas. Entonces un niño o un joven que no puede observar de forma visual o no puede prever de forma tangible un problema, sinceramente o simplemente no tiene la capacidad para conectar la teoría con la práctica, y de alguna manera pues ese tipo de problemas se vuelve vacío, como los clásicos problemas pues que se presentan en álgebra si no se les da un contexto, una estructura, una secuencia lógica, si no se le brinda a ese problema incluso un porqué histórico, pues en realidad se vuelve un problema que carece totalmente de interés. Es como los clásicos problemas, ¿no? De si Juanito tiene 3 naranjas y vende 5, ¿cuántos le quedan? O sea, en realidad ese tipo de problemas, en términos mecanicistas, pudieran funcionar, pero ya en términos de poder en realidad generar un aprendizaje significativo, pues no tienen una razón de ser. Son problemas meramente valga la redundancia, sin sentido en términos de tratar de estimular, ¿no?, el sentido y el razonamiento lógico matemático. Así que observen que si bien es cierto, en esa época, estoy hablando de los años 30, de los años 40, había una problemática, trató de resolverse de una forma, pero esa solución de esa problemática trajo obviamente problemáticas nuevas. Y de alguna manera pues se dieron cuenta los actores de estas teorías que justamente no brindaban el impacto que se esperaba o no estaban dando los resultados necesarios en el desarrollo de estas áreas. Así que observen pues que si bien es cierto hubieron corrientes o hubieron teorías completas sobre cómo debía comportarse la teoría pedagógica en términos matemáticos, pero pues en realidad si lo vemos de forma rigurosa, a veces esa solución que se planteó en algún momento a través de la escuela de Nicolás Bourbaki o a través de los planteamientos que se hizo a partir de la matemática moderna, probablemente trajo más problemas que soluciones. Bien, pero vamos a ver ya de forma más concreta qué significaba esa escuela de Nicolás Bourbaki o la escuela bourbakiana o la matemática moderna como se le conoce también de forma popular. Pero antes de eso, me gustaría que me respondieran la siguiente pregunta. ¿Cómo creen ustedes o cómo debería tener lugar el proceso de aprendizaje matemático a nivel básico, medio o universitario? Es decir, hasta ahorita hemos visto varias teorías, ¿no?, o varios enfoques curriculares
que nos han ayudado, ¿no? O que nos han servido de alguna manera como guía para la construcción, y hemos visto incluso que después del análisis de algunas currículas nos damos cuenta de que esas currículas de alguna forma poseen elementos de cada uno de esos enfoques. Así que ya de forma concreta me gustaría que participaran y me dijeran bajo su criterio cómo debería ser pues ese proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje en el área matemática. ¿Cómo debería de llevarse a cabo? Los escucho. Un proceso activo es, y Christian menciona un proceso no riguroso. Él sí menciona que debe ser un proceso activo y Christian que debe ser un proceso no riguroso. ¿Se podrían extender un poquito más? Porque, bueno, gracias, Elsie. Activo es que conecte acciones con la realidad, que se salga de las aulas, ¿no? Muy buen aporte, Elsie. Bien, Christian menciona, un proceso no tan complicado, es necesario que seamos flexibles a manera que poco a poco nuestros alumnos vayan asimilando la información de los temas de la matemática. Muy bien, Christian. Observe que de forma implícita en sus argumentos o en sus aportes, de forma implícita, pues pueden hacer referencia a algunos enfoques. Por ejemplo, cuando hablamos de proceso activo, o como lo dice Elsie, que conecte acciones con la realidad, que salga de las aulas, pues de alguna forma vamos orientado ese comentario a algún enfoque, ¿no? En este caso, pues podemos hablar de aprendizaje significativo establecido por Ausubel, o podemos hablar, por ejemplo, del mismo construccionismo o de otras áreas, ¿no? Pedagógicas que de alguna manera, pues, nos sirven para poder desarrollar. Y me parece que más el comentario de Elsie va orientado, pues, al área del realismo, ¿no? Al realismo como enfoque curricular. Y el comentario de Christian va más orientado pues a la parte evaluativa, o sea, al área de evaluación, donde pues la evaluación sobre todo debe ser un proceso humano, ¿no? Y recordemos que ya lo hemos mencionado muchas veces, que justamente no pretendemos o no debe de ser el fin de la evaluación, no debe de ser o no debería de ser pues obtener una nota o convertir en una escala numérica el proceso de formación, sino que debería ser más que nada un proceso de reflexión, donde podemos estar conscientes que tanto aprendemos o que tanto no.
Por ahí menciona Adilio que la forma de enseñar matemáticas debe ser acorde a la forma de aprender de los alumnos, ya que no todos aprenden de la misma forma. Por ende, se debe buscar el proceso mejor posible, pero tiene que ser activo y dinámico para que los jóvenes en su mayoría son hiperactivos. Y se debe aprovechar esa hiperactividad aplicando problemas que los apliquen en lo que hacen diariamente. Pues nuevamente Adilio cuando habla por ejemplo de eh, adecuarse un poco a las necesidades del estudiante, pues eso hace referencia al enfoque que habíamos estudiado anteriormente de modelo de enseñanza personalizada. O sea, tener en cuenta pues cuáles son las necesidades específicas de nuestros estudiantes y en base a esas necesidades pues planificar nuestra currícula. Observen que de alguna manera nuestros pensamientos ya están estructurados, ¿no?, dentro de un enfoque a nivel macro. E igual, si hablamos de aportes o una estructura activa, pues nuevamente pues podemos hacer referencia nuevamente a otros enfoques, ¿no?, como el construccionismo, el aprendizaje significativo. Podemos hacer referencia en términos pedagógicos incluso pues al realismo y a otras corrientes incluso filosóficas, ¿no? Así que observen que de alguna manera pues en este punto podemos tener de alguna forma la capacidad de justificar nuestras respuestas en términos de teorías o enfoques curriculares a nivel bastante general. Y personalmente pues me parecen muy buenos sus aportes y en principio yo creo que hay que reconocer de forma abierta y decirlo sin tapujos que en realidad nuestra educación matemática a nivel de país pues tiene muchísimos problemas, ¿no? Y debemos de estar conscientes de esos problemas. Así que me parece de vital importancia que tengamos la capacidad de poder identificar esos problemas y a partir de la identificación de esos problemas establecer algún tipo de solución, así como cuando trabajamos con el método de resolución de problemas de Polya. O sea, para poder resolver un problema primero debemos de definirlo de forma adecuada. Y en este caso, pues sabemos que de alguna manera el problema es no solo a nivel individual, sino que ya es un problema sistémico. Y tenemos mucho que superar en estas áreas, ¿no? Desde el desinterés de los estudiantes por la matemática, desde la misma falta de formación de los profesionales, las formas de enseñar en el aula, la desatención de los procesos de desarrollo en nuestra área, la misma falta de evaluación a los profesionales en nuestra área. Porque si bien es cierto, a los estudiantes se les evalúa constantemente, pero a los profesionales en nuestras áreas que ejercen la profesión, pues seamos sinceros, o sea, no se les evalúa de forma continua. Así que, en consecuencia, pues tenemos problemas bastante profundos y que debemos empezar ya. Este es el momento en que podemos empezar a tratar de proponer alguna solución para toda la problemática que tenemos encima. Así que los dejo por ahí con esa idea para que ustedes internamente, ¿no?, vayan tratando de estructurar, ¿no?, su propia teoría pedagógica para poder desarrollar el currículo en matemática. Muy bien, voy a continuar con el enfoque histórico que le estaba dando a la sesión y para eso pues vamos a retomar la teoría o los aportes pues, de la escuela de la matemática moderna o de la escuela Bourbackiana. Resulta que la matemática moderna de Nicolas Bourbaki es una propuesta pedagógica, pero en realidad Nicolas Bourbaki no era un personaje individual o no era una persona natural, sino que en realidad Nicolas Bourbaki fue el nombre que eligieron un grupo de matemáticos en Francia. En realidad, pues esta escuela nace de manera formal como una sociedad en el año de 1930.
Y pues era un grupo, ¿no?, de colaboradores o una asociación que se llamaron Nicolás Bourbaki. Entonces es como que nosotros, digamos, decidamos como matemáticos crear nuestro propio grupo, decir, miren, hay muchos problemas actuales en la matemática y pues en la matemática que nosotros estamos impartiendo no nos gusta pues esa línea que estamos siguiendo y vamos a empezar a proponer, ¿no? Y de ahí pues es el nombre que ellos deciden darle a su sociedad es Nicolás Bourbaki. Y empezaron a realizar publicaciones, a publicar artículos, libros, a hacer conferencias, todos en nombre de Nicolás Bourbaki. Entonces surgió todo un hito en términos de la teoría matemática porque se propusieron temas, se propusieron en realidad pues artículos, material didáctico bastante interesante y ellos, cada uno de ellos, aunque habían hecho pues de forma individual la propuesta, en realidad sus publicaciones las hacían a nombre de Nicolás Bourbaki. Y bueno, producto prácticamente de esa corriente, como les repito, nace en lo que se conoce actualmente como la matemática moderna. Nace textos bastante avanzados en el área de álgebra, lo que hoy se conoce como álgebra abstracta, álgebra moderna. Nace la teoría del número, nace la topología, toda el área de, se le da desarrollo a toda el área de ecuaciones diferenciales, se le da algún desarrollo pedagógico a todo el área de, incluso pues, de probabilidad y estadística, y a todas las áreas de la matemática superior avanzada, que de alguna forma trataba de justificar en términos matemáticos pues los avances en otras ciencias. Trataba de servir de soporte pues al área que posteriormente nació, que es el área computacional, servía de soporte para las teorías relativistas, para las teorías cuánticas, para toda la teoría pues que surgió en mitad del siglo XX. Así que en realidad pues sus aportes en términos científicos fueron excelentes. El problema de la matemática moderna es que como ciencia o como matemática científica funcionó muy bien, pero como matemática escolar o como ciencia pedagógica tuvo muchos problemas. Y uno de esos problemas más grandes es que la currícula que ellos presentaban para desarrollar en el aula, para tratar de aumentar el nivel matemático, pues no era acorde a los niveles que se estaban planteando en ese momento. Es decir, que su nivel de exigencia era demasiado elevado como para poder tener un desarrollo eficiente a niveles básicos. Sobre todo porque ni siquiera los mismos profesores que impartían matemática en ese momento tenían la capacidad directa como para poder interpretar o desarrollar esa temática. Así que tenían un serio problema porque no tenían, digámoslo así, o sea, profesores formados, ¿no?, para poder impartir la temática o los contenidos que ellos establecían en su currícula. Así que si los profesores, que eran los profesores, no dominaban esas áreas, pues mucho menos iban a poder inculcar esas áreas a nivel básico. La idea de la matemática moderna es que justamente en el desarrollo formativo de los estudiantes desde primero hasta los últimos años, es decir, en ese proceso de 11, 12 años de formación, desde primer grado hasta bachillerato, los estudiantes tuvieran la capacidad de afrontar problemas ya formales de matemática avanzada, por ejemplo, resolver ecuaciones diferenciales, plantearse teorías del cálculo avanzado, incluso pues plantearse problemas en términos de lógica. Y pues si bien es cierto las exigencias eran bastante grandes, pero también, o sea, el límite que se les exigía era bastante elevado. Así que tuvieron pues una problemática bastante grande para poder llevar a cabo su currícula o implementar sus ideas pedagógicas. De ahí pues que incluso
desaparecieron, pues, gracias a ese movimiento, desaparecieron de algunas currículas, algunas materias, ¿no? O algunas cátedras que se consideraban de menor importancia. De ahí pues que se le dio poca importancia a áreas como la geometría, al área de la filosofía matemática desapareció totalmente en esa época de la currícula, el área de la historia de la matemática también desapareció totalmente, áreas descriptivas que quieras o no ayudan a complementar el desarrollo matemático, actualmente pues ya ni siquiera existe, o sea, no existe actualmente en ninguna escuela o ni en ninguna currícula, existe pues por ejemplo una materia llamada la historia de la matemática, o sea, no existe. O la filosofía de la matemática, por ejemplo. Así que, bien, ya de forma concreta, ¿verdad? El problema que cualquier corriente filosófica se puede plantear o cualquier corriente en este tipo de estructura curricular, el problema que nos podemos plantear al inicio pues es justamente un problema de definición y tenemos que definir pues qué actividad matemática queremos desarrollar o queremos que las personas que van a formarse, los estudiantes o los alumnos desarrollen para considerar que realmente saben matemática. Entonces, este problema pues se enfrenta a varios criterios, a varias estructuras y que lo podemos abordar desde diferentes perspectivas. Dentro de esas perspectivas podemos abordar este problema de la siguiente forma. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué simbología vamos a utilizar para las diferentes áreas o para las áreas específicas? Es un problema crucial porque está ligado al área del lenguaje. Y el área del lenguaje, pues como área cognitiva, para todo desarrollo de cualquier área intelectual o científica, necesitamos elegir un lenguaje específico que nos ayude a complementar las ideas o la transmisión de ideas dentro de una ciencia y en este caso dentro de una pedagogía matemática. ¿Qué simbología utilizamos, por ejemplo, para representar el álgebra? Y nosotros sabemos que actualmente ya es un canon, por ejemplo, utilizar la letra X para definir una variable. Pero ¿por qué razón utilizamos una X y no una A o una B? ¿Por qué razón utilizamos alfabetos griegos para representar ángulos y no otro tipo de variables? Pues resulta que definir la simbología adecuada pues es un problema también del quehacer matemático, porque quieras o no es la que nos sirve para comunicar los procesos que nosotros estamos desarrollando. Y aparte de definir pues justamente una simbología, también debemos definir cómo vamos a manipular los objetos que nosotros vamos a trabajar en esas diferentes áreas. Por ejemplo, en diferentes áreas, por ejemplo en aritmética, cómo vamos a manipular de forma adecuada los objetos que estudiamos en aritmética, que en el fondo en aritmética los objetos que estudiamos son meramente operaciones matemáticas. Entonces, ¿qué manipulación le vamos a dar en términos lógicos a la suma? Y de ahí nace pues toda una corriente de definir primero las propiedades básicas de la suma en términos de números reales, ¿no? Que la propiedad conmutativa, que la propiedad de cierre, la propiedad asociativa, ahí viene toda una serie de darle sentido, ¿no? a las operaciones o los objetos que estamos desarrollando. Lo mismo sigue para otras áreas, ¿no? Entonces, pero es necesario pues establecerlo. Así que en un principio, digamos que la escuela burbaquiana o la matemática moderna pretendía llevar todas estas consideraciones a un plano meramente abstracto, donde pudiésemos hacer estas estructuras de una manera formal en términos simbólicos. También, pues pretendía, obviamente, a largo plazo tener aplicabilidad. Y esa aplicabilidad o darle un porqué o justificarlo, esas teorías a través de
en realidad pues tener un impacto ya en el medio que nos rodea. Y por eso es que es necesario pues tomar en cuenta el contexto en el que se desarrolla el texto y poder establecer un dominio efectivo de la realidad a la que se dirige. Esto hace referencia pues de forma directa a cómo utilizo esa herramienta matemática o cómo utilizo esa teoría que se desarrolla para resolver algún problema real, ya sea un problema de índole pues a largo plazo social, porque la actividad científica a largo plazo pues tiene una función social donde en realidad lo que queremos es mejorar nuestras condiciones no sociales o las condiciones de nuestro entorno. Así que por esa razón también empezaron a desarrollarse pues algunas teorías a nivel avanzado, como les había comentado, toda la parte de las ecuaciones diferenciales, se empieza a realizar de forma directa cierto modelaje matemático que servía para emular la realidad y poder resolver problemas de esa realidad a través de modelos matemáticos. Bien, pero eso es en un primer momento, ¿no? En un primer momento cuando se hacen esos planteamientos, pero luego viene, digamos, un segundo momento. Ya estoy hablando en una historia un poquito más reciente, a partir de los años 60, a los años 70, donde ya los Bourbackianos o la tendencia de la matemática moderna se enfrenta a una serie de problemas que de alguna manera yo ya lo había comentado anteriormente. Y una de los problemas más grandes que se dio en el desarrollo de la matemática moderna es pues justamente con eso, que el símbolo como tal no es una unidad simple, sino que es una unidad bastante compleja. Entonces cuando nosotros empezamos a utilizar símbolos, pues esos símbolos deben de significar algo. Así que el símbolo por sí mismo no tiene sentido. El símbolo tiene sentido siempre y cuando tenga un significante de fondo. Es decir, si ustedes ven aquí en la lámina, o sea, en la presentación, ven por ejemplo el, los símbolos que están dentro de esos triángulos o dentro de ese triángulo, por ahí está un símbolo teta, ¿no? Que lo podemos visualizar, ¿no? Ahí en la lámina, ¿sí? ¿Se observan? Ese símbolo teta por sí mismo, o sea, como miembro de un alfabeto griego, no tiene mayor significado. Ahora, tiene significado, obviamente, si yo lo envuelvo dentro de un contexto y le doy justamente una definición básica o empiezo a utilizar ese símbolo justificándolo en un hecho concreto. Es decir, que yo he obtenido ese símbolo a través de representar un objeto físico. En este caso, el objeto físico es un ángulo, ¿no? Entre, entre dos rayos o entre dos vectores. Así que no se puede abstraer todo, no podemos hacer eso, porque quieras o no, toda abstracción en el fondo tengo que ligarla de forma concreta a algo físico para que tenga sentido, al menos en términos pedagógicos. Luego, otra de las barreras con las que se enfrenta pues la actividad matemática es justamente el área de la complejidad del cambio. En este caso, cuando hablamos de cambio o el análisis justamente de las diferencias o diferenciales, está relacionada al análisis pues del área del cálculo con derivadas e integrales. Pues resulta que en términos concretos pues es muy complejo analizar cómo cambian las variables con respecto al tiempo o cómo cambian las variables con respecto a otra variable. Entonces, pues para poder sopesar esto, pues nace todo el análisis ya estructural en términos pues de analizar todo el área del cálculo. También nace o se dan cuenta pues que es necesario analizar la complejidad de la incertidumbre. Actualmente pues para esta área o para analizar esta área se ha creado pues toda una corriente o toda una materia que incluso a veces se considera separada de la matemática misma,
pero que en el fondo, quieras o no, también es matemática, que hago referencia pues justamente al área estadística. Entonces, todo el área de la probabilidad y la estadística nace o tiene un auge cuando se dan cuenta pues que también es necesario analizar pues justamente las variables con incertidumbre en el tiempo. O sea, ¿qué va a pasar a futuro? Y por eso nace de forma concreta pues la necesidad de construir toda la teoría de probabilidad. Y por último, pues la complejidad o cuando la actividad matemática se enfrenta a la necesidad pues de establecer las reglas del juego dentro de una estructura lógica cognitiva formal. Y ahí viene la complejidad del pensamiento y por esa razón es que es necesario establecer una estructura lógica en la cual se va a desarrollar la ciencia, específicamente la ciencia matemática, y obviamente el desarrollo de esa ciencia matemática en un nivel cognitivo también da como efecto cascada o como efecto dominó a la matemática escolar. Entonces es necesario también y nace pues en este sentido toda el área desarrollada pues a la lógica matemática, teoría de conjuntos, álgebra booleana y todas las estructuras que sirven como estructura, ¿no? de organizar el pensamiento matemático y darle sentido formal pues a la estructura. Bien, observen que cuando hablamos de la actividad matemática debemos tomar en cuenta muchos criterios, ¿no? Que insisto, en un principio pues de alguna manera pudieran parecer evidentes con respecto a establecer un lenguaje simbólico, a establecer un proceso racional a la hora de establecer los pasos a seguir para una teoría o una demostración. Luego, pues, que tenga una aplicabilidad formal, pero ligado a eso, en paralelo, pues, tenemos que analizar también, pues, cómo expresar eso en lenguaje matemático, cómo analizar algunas corrientes o algunos hechos meramente formales y también, pues, darle una estructura lógica, ¿no? concreta. Así que de esto, pues obviamente tenemos la siguiente pregunta. Y la pregunta es, ¿qué podemos definir entonces como la actividad matemática? ¿Qué es eso? ¿Qué es la actividad matemática? Los escucho. Muy bien, Adilio, me parece muy acertado su comentario. Y obviamente pues la actividad matemática debe ir orientada a la resolución de problemas, es decir, a darle un significado a lo que se hace y justificarlo justamente en que la actividad matemática nos sirve de forma directa pues para resolver problemas y esa resolución de problemas de forma continua nos sirve para mejorar pues nuestra situación, nuestro contexto, nuestro entorno. O sea, de un aspecto un tanto filosófico, pues quieras o no, pues la actividad matemática como fin es pues justamente para mejorar la actividad o la calidad humana.
Muy bien, Elsie. Comenta que es la acción para resolver problemas tanto abstractos como reales. Muy bien. Por ahí menciona Cristian que es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática en el cual el docente es el que enseña y el enseñado es el alumno. Muy bien. Observen pues que de forma concreta definir qué es la actividad matemática es complicado en el sentido de que abarca muchísimas cosas. Y lo mencioné antes, ¿no? Hacer matemática o desarrollar matemática como actividad, pues implica prácticamente un análisis de diversas áreas. Pero en concreto, cuando desarrollamos una actividad matemática debemos tomar en cuenta grandes rasgos, justamente la simbología que vamos a utilizar, es decir, el lenguaje que vamos a utilizar para expresar nuestras ideas, las reglas que vamos a utilizar para de forma directa pues establecer nuestra estructura cognitiva. Debemos establecer también eh, procesos, ¿verdad?, de forma definida, y a largo plazo pues esa simbología, esos procesos, ¿verdad?, esas estructuras cognitivas que tengan un significado a través de alguna aplicación, o sea, llevar esa teoría a resolver alguna problemática. Di, Hola, hola. disculpe que no interrumpa, tratando sobre el tema, eh, am, el año pasado en el segundo ciclo, con una licenciada me pasó un caso algo similar. Estaba explicando, no me recuerdo muy bien qué ejercicio era, pero aparecía un símbolo y yo no sabía de dónde lo había sacado, ¿verdad? Cómo había llegado ahí. Entiendo. Entonces vine yo y le pregunté, ¿verdad? Licenciada, ese símbolo, ¿de dónde lo sacó? ¿Cómo llegó ahí? Y se quedó pensando y la respuesta de ella fue decirme, pues, de por ahí salió medio. Entonces, entonces yo me quedé así, me dio risa, entonces ya no le quise preguntar nada porque dije yo, bueno, ni ella sabe a dónde salió. Tiene razón. Entonces, es como les había mencionado antes, ¿no? Quieras o no, la problemática que ha impactado a nivel internacional, nosotros no estamos ausentes de eso y también la vivimos. Y parte de esa problemática es justamente que, quieras o no, la formación docente tampoco ha sido la más idónea y hay que decirlo. Entonces, cuando ya nos desarrollamos en el ambiente profesional, um, nos damos cuenta pues que hay muchas falencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje prácticamente en todos los niveles. Pero justamente para eso estamos acá, ¿no? Para tratar de mejorar esos aspectos. Y como les repito, o sea, de hoy en adelante, cuando ustedes consideren desarrollar una actividad matemática, deben de tomar en cuenta todos esos conceptos. O sea, de alguna forma, pues, dominar el lenguaje matemático, toda la simbología, eh, dominar el proceso lógico para explicar una teoría o desarrollar un problema y obviamente pues tratar de darle una aplicabilidad. Probablemente algunas áreas se complican más que otras, sobre todo si son áreas de matemática avanzada, donde a veces se desarrolla matemática, pero no hay una aplicación formal evidente. Suele darse ese caso, ¿no? Que a veces una teoría no me resuelve un problema de forma directa, sino que una teoría me resuelve otra teoría y a su vez esa teoría otra teoría y se da una cadenita, ¿no? Y al final allá había una teoría básica que en realidad tiene una aplicabilidad. Pero de forma concreta, pues es una exigencia, ¿no? Tratar de llevar eso al terreno práctico y ponerlo en práctica ya en el aula. Así que como observan, ya de forma concreta en el quehacer matemático, pues la tendencia burbaquiana, quieras o no, pues generó bastante impacto, pero así como generó impacto, tuvo muchos problemas. Y de aquí, pues, dentro de esa problemática que genera la escuela burbaquiana,
se dan cuenta ya por los años 60, 70 en el desarrollo pues o tratar de implementar toda la currícula de la matemática moderna, se dan cuenta porque tiene muchos problemas y que no rinde los resultados que se esperaban. Así que nace otro tipo de teoría, otro tipo de corriente, y es la que se conoce como The Problem Solving Approach, que en el fondo es lo que actualmente se conoce como el aprendizaje basado en problemas. Y es en tratar de bajarnos allá del cielo abstracto, de lo ideal, de hablar de teorías fumadas, ¿no? De la relatividad, de teoría del caos, de eh, cuestiones de física cuántica, o sea, ya no ir, o sea, tanto hacia matemática avanzada a nivel especial, sino que volverlo un poquito más terrenal el proceso. Y ahí nace pues la necesidad de una corriente, ¿no? Que su idea, nace esa corriente del aprendizaje basado en problemas, donde su idea principal era volver a lo básico, o sea, volver a lo necesario, a lo que realmente necesita pues un ciudadano común para poder desarrollarse al menos en términos matemáticos. Si un ciudadano común o un ciudadano que no va a desarrollar una experticia en matemática, pues lo primero que necesita, pues obviamente, tener conocimiento básico de las operaciones fundamentales, suma, resta, multiplicación, división y todos sus derivados, así como también necesita, pues, de forma directa, poder dominar la parte básica de la geometría u otras áreas básicas. Así que, por ejemplo, pues una persona, un albañil, por ejemplo, tiene que obligatoriamente pues calcular áreas para poder hacer sus trazos, para poder calcular presupuestos. Un, un agricultor, por ejemplo, necesariamente necesita hacer cuentas básicas, necesita saber también cómo calcular el área de terreno que va a cultivar, es decir, ese es conocimiento que se considera fundamental, ¿no? Más allá, insisto, pues de las áreas que sí son importantes para el desarrollo humano, pero que pueden ser tratadas ya de forma específica, ya en términos de un desarrollo de una carrera profesional, ¿no? Así que este aprendizaje basado en problemas pretende lo siguiente, ¿no? Que el estudiante desarrolle las siguientes habilidades. Lo primero, que manipule objetos matemáticos, es decir, que ya no lo haga de forma solamente imaginada, o sea, ya en un plano ideal, en un plano abstracto, sino que realmente manipule esos objetos a través de la práctica, que realice operaciones básicas, que si va a trabajar con triángulos, bueno, que aprenda a dibujarlos, a medirlos, a tener esa conexión, ¿no? Directa con el objeto físico, y se le genere aprendizaje significativo, porque va a lograr ligar ya un hecho concreto con un hecho matemático. Otro de las ideas que pretende establecer esta heurística es tratar de que el estudiante active su capacidad mental. Y esa activación de esa capacidad mental no es solamente pues a través de frustrarlo, a través de presentarle un problema que no es resolvible de forma evidente, sino que activarle su capacidad mental a través de eh, ideas de motivación, ideas justamente de mostrarle de forma directa cuáles son los métodos de resolución de problemas efectivos en matemática, cómo analizar de forma concreta un problema. Entonces, eso se vuelve en esta línea, se vuelve bastante fundamental. Que no solamente se llegue a la respuesta, sino que se explique de forma detallada cuál es la lógica o el desarrollo, si es posible paso a paso, de forma bastante detallada de cómo se resuelve ese problema. Y obviamente pues eso brinda de forma directa pues una apertura, ¿no? A conectar nuevos conocimientos. También esta
esta línea también establece, pues, o pretende que el estudiante ejercite su creatividad. Y quieras o no, pues, históricamente también la matemática se ha concebido como una línea totalmente ajena a la parte creativa. ¿Por qué razón? Porque generalmente los procesos de demostración, los procesos de resolución de problemas o las teorías propiamente dichas en los contenidos matemáticos siempre se establecen como algo concreto, como algo no maniable, como algo fijo. E incluso pues es muy popular que cuando estudiamos algún contenido matemático y nosotros preguntamos por qué es así o por qué ocurre eso, y estoy seguro que más de alguna vez ustedes recibieron una respuesta de su profesor de matemática de que eso es así porque sí, o sea, ya está dicho desde siglos y eso es así y no se va a modificar. Pues resulta que el aprendizaje basado en problemas trata de mejorar la parte creativa, ¿no? Y de crear nuevas soluciones, aparte de las que ya se tienen, y darle en realidad un sentido creativo al desarrollo de problemas. Ya nacen metodologías, ¿no? Para poder explicar el álgebra desde la geometría, para poder hacer construcciones geométricas, ¿no? De forma bastante creativa y no solamente de forma algebraica. Nace pues la creatividad de tratar de aplicar teorías matemáticas a otras áreas del desarrollo humano o del desarrollo social. Así que en el fondo pues eh, esta línea pues es bastante interesante porque ya implica no solamente el rigor matemático, sino que se enfoca directamente en un área de creación, ¿no? De matemáticas a través de herramientas más informales, si bien es cierto, más informales, pero con mayor creatividad y que de alguna manera desarrollan el gusto por el área a través de esa metodología. Otra de las eh, digamos, de los componentes que tiene este sistema es justamente hacer que el estudiante reflexione, que no haga las cosas de forma mecánica, ya lo habíamos discutido anteriormente, que no haga las cosas de forma mecánica o meramente de manera lógica o solo de manera formal, sino que reflexione en algún momento y se detenga a pensar el por qué está haciendo eso. Es algo que bajo mi perspectiva, es algo que debe de ser fundamental en el desarrollo de la enseñanza de la matemática porque quiera o no, cuando nosotros tenemos el porqué de las cosas, lo desarrollamos con mayor conciencia. No es lo mismo que yo le diga, mire, se va a aprender este párrafo de memoria solo porque yo le digo, porque está en el currículo y ya, o porque está dentro de la temática. No es lo mismo que yo le diga eso, a que yo le diga, mire, es necesario que este párrafo lo analice o lo estudie porque le va a servir en su vida profesional o le va a servir para resolver este tipo de problemas. Entonces necesitamos darle un porqué, ¿no? Una esencia, un deber ser a la actividad matemática que nosotros desarrollemos y que el estudiante esté consciente en todo momento de por qué razón desarrolla una actividad o desarrolla otra, porque de esa manera pues se le dota de significado al proceso y no se vuelve mecánico, que es un gran problema que también que tenemos en el desarrollo de la matemática escolar. Hacemos los procesos de forma matemática y nunca se le explica al estudiante para qué le va a servir eso. Otro de los componentes que tiene es pues que pretende que el estudiante adquiera confianza en sí mismo y que se anime, ¿no? A hacer matemática, a que se motive, a que logre pues de alguna manera darse cuenta de que no es una materia o no es un área que es específicamente solo para genios, ¿no? O que solo lo estudian personas raritas, sino que en realidad es un área que se le puede coger gusto. Uno puede desarrollar cierto gusto por la matemática, cierto estilo, y uno puede, pues de alguna forma, tomar conciencia y tomar confianza de que, si bien es cierto, puede ser algo complicado, pero cuando ya nos ponemos a trabajar en eso,
podemos, ¿no? Dar algunos aportes o establecer ideas interesantes para resolver problemas justamente en términos matemáticos. Y de ahí pues que uno de los componentes también interesantes de esta línea es que hacer que el estudiante se divierta, ¿no? Que logre aportar algo, que logre tener alguna satisfacción con el proceso y que ese proceso pues de alguna manera a grandes rasgos llene de regocijo, ¿no? O sea, como lograr una meta, ¿no? Así que el proceso de alguna forma pues o las metodologías didácticas pretenden que el estudiante o la persona que está dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se divierta en el proceso. No solo los estudiantes, sino que también el docente, ¿no? Que deje de alguna forma pues el formalismo tan riguroso, que no sea un docente amargado a la hora de brindar contenidos matemáticos y que haga el proceso pues un poquito más ameno para que en realidad las personas o los componentes o miembros del proceso, en este caso estudiantes y docentes, en realidad se nutran del proceso y que les haga alguna, que sea una actividad satisfactoria, ¿no? Que les divierta, que no sea algo meramente mecánico y aburrido. Y obviamente pues la idea es que la preparación de problemas no sea solamente para el ambiente matemático, sino que se pretenda pues resolver otros problemas utilizando herramientas o el desarrollo del pensamiento matemático. Por ejemplo, ¿cómo podemos aportar a la mejora del medio ambiente? ¿Cómo podemos detener o hacer nuestro aporte para detener el cambio climático utilizando matemáticas? Una problemática que a cualquier niño le puede interesar, el tema del medio ambiente o cómo aportar pues a mejorar las relaciones interfamiliares utilizando pues obviamente desarrollo lógico matemático. Así que la idea es que la línea de pensamiento en esta tendencia es que se hable de problemas, pero no solo de problemas matemáticos, sino de problemas en diferentes áreas que sirvan para pues motivar a los estudiantes en brindar soluciones en diferentes áreas. Y pues justamente eso no conlleva pues a alentar a los estudiantes a que asuman nuevos retos. Pues no necesariamente, como lo repito, de forma directa en el área matemática, donde podemos encontrar muchos retos, ¿no? Pero tal vez en un área de interés, porque recordemos que al final, aunque enseñamos matemática, de todos los estudiantes que podamos tener que le vamos a enseñar matemática, de ahí es un pequeño porcentaje el que en realidad se va a interesar por tener una formación matemática especializada o orientarse en el desarrollo de la matemática profesional. Así que muchos de los niños o estudiantes jóvenes que vamos a tener, o sea, la gran mayoría, van a ser estudiantes que van a tener intereses por otras áreas. Así que esos retos que se van a plantear pues van a ser de manera bastante general en otras áreas. Por ejemplo, en el área de la psicología, en el área de en medicina, ingeniería, en el área de derecho, etcétera. Así que podemos motivarlos a través de esta metodología de forma directa preguntándoles qué quieren estudiar o cuáles son sus intereses y en base a eso pues armar una metodología de resolución de problemas en esa área. Por ejemplo, ¿quiere estudiar derecho? Perfecto. En derecho dicen que no hay matemática, pero sí lo hay. O sea, en todo el área de herencias y repartición de bienes influye la matemática y de forma bastante directa. Y tiene que ser una matemática exacta, ¿no? Para que todos los litigantes en el proceso queden satisfechos con la repartición de bienes. Ya se puede en esa línea, pues, establecer toda la matemática implícita al analizar proporciones, al analizar operaciones con fracciones, incluso solución de ecuaciones o solución de sistemas de ecuaciones, que va de forma implícita en ese proceso. Si alguien estudia psicología, piensa que no va a estudiar matemáticas, pues sí lo va a estudiar, solamente que más orientada al análisis de datos.
Entonces se puede darle una orientación más estadística, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo hacemos para construir una escala o hacer una escala de medición para analizar determinado problema psicológico? Porque al final el análisis que debe hacer un psicólogo después de pasar una encuesta es un análisis estadístico. Así que se le puede dar ese planteamiento. Y ya no digamos en otras áreas, ¿no? Como la ingeniería, que tienen mucha matemática, incluso la medicina, que también está orientada, pues, o tiene tratamiento matemático en las áreas de física médica, en las áreas de eh, estadística médica, en fin. O sea, prácticamente tenemos la ventaja de que la matemática se aplica en muchas áreas del conocimiento humano. Así que de acá, pues, nace nuestra siguiente pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que son las ventajas de utilizar esta tendencia o esta heurística en la enseñanza de la matemática? ¿Qué ventajas nos puede traer utilizar la metodología de The Problem Solving Approach? ¿Los leo o los escucho? En sí, licenciado, trae, digamos, muchos beneficios para el estudiante, porque se le da la oportunidad de que tenga su propia creatividad a la hora de resolver los ejercicios. Al mismo tiempo que los tome como retos, de hacerlo de diferente forma a como lo explica el docente. Esa sería una de las ventajas que tiene esta. Ok, muchas gracias, Adilio. Muy buen aporte. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aunque sea por los mensajes. Bien, me parece que él se está escribiendo. Le vamos a esperar ahí que de su aporte. Hola, Elsie. Cuando mencionaba la heurística o la tendencia justamente la, del aprendizaje basado en problemas o en resolución de problemas, ¿es la metodología o es la tendencia curricular que trata de establecer todo lo que había mencionado antes? Y lo que mencionaba antes era esta serie de ideas, ¿no? Que trae justamente esa metodología, que pretende pues de forma directa que el estudiante desarrolle, ¿no? Todas esas habilidades o competencias que les muestro en la lámina. Debe de manipular objetos matemáticos, debe activar su capacidad mental y toda esa serie de ítems que le muestro ahí en la lámina. Es decir, que es prácticamente una respuesta al desarrollo o a la tendencia de la matemática moderna planteada por la escuela Burbakiana. Y, con respecto a lo que dice que adquieran confianza en sí mismo y que se divierta, tiene mucho que ver porque si el alumno primeramente no confía en sí, para resolver un determinado ejercicio, no se va a divertir, ¿verdad? Se va a sentir como frustrado y entonces es ahí donde el docente debe de entrar y de encontrarle alguna solución o darle alguna vía para que él sepa cómo solucionar ese ejercicio y luego sentir esa satisfacción que lo pudo resolver y así de esa forma es como el alumno se puede divertir resolviendo problemas matemáticos. Gracias, Adilio, muy buen aporte. Y pues justamente el componente de motivación es muy importante en ese proceso.
Y como menciona Elsie en el mensaje, pues en realidad tiene razón en el sentido de que este, esta tendencia de el aprendizaje basado en problemas o The Problem Solving Approach en inglés, prácticamente fue una tendencia que nació en Estados Unidos, pues tiene esa gran ventaja, ¿no? Que nos baja del plano abstracto y nos mantiene ligados pues, con los pies en la tierra en un plano más material, a través de justamente resolver problemas y volver el proceso un poquito más significativo. Por ahí menciona Catherine que es una técnica que los docentes utilizan para poder lograr que el alumno se motive y le guste la materia. No, no, Catherine, no es una técnica de motivación, sino que es toda una propuesta pedagógica en la cual se propone esa serie de ítems, los que ven ahí en la pantalla. Los expliqué hace unos momentos. Entonces, lo que pasa es que esta tendencia surge en respuesta, de alguna forma, al procedimiento o a la tendencia de la escuela burbaquiana, donde se pretendía establecer como método de aprendizaje la matemática moderna y se pretendía que las matemáticas fueran estudiadas a nivel abstracto. Entonces, para ponerlo en contexto, Catherine, lo que pasaba es que en los años 30 nace la escuela burbaquiana, que trata de implementar la matemática moderna en el currículo. Entonces, su justificación más grande es que la matemática avanzada era la que en realidad se necesitaba, porque era la que se estaba desempeñando en las ciencias formales en ese momento. ¿Y en qué ciencias formales? Pues en teorías como la relatividad, teorías como la física cuántica, en teorías eh, como el área de electrónica o el área computacional. Entonces, en ese momento, pues, o en ese punto, se planteaba que era necesario, pues, volver las matemáticas abstractas y más formales. Pero eso trajo una serie de problemas. Y en respuesta a esos problemas es que se plantea esta otra metodología o esta otra corriente, digamos, curricular matemática, que es el aprendizaje basado en problemas, que incluye los ítems que por ahí acabo de mencionar. Así que yo les hacía la pregunta y por eso han aportado ahí los compañeros que qué ventajas trae pues esa metodología. Y resulta pues, o este enfoque curricular, ¿no? ¿Qué ventajas trae? Y bajo mi perspectiva, pues una de las ventajas más grandes que puede tener este enfoque es que el proceso se vuelve más significativo para el estudiante. Es decir, que se logra tener una conexión entre el objeto matemático, que es un objeto abstracto, y el objeto físico, que es el que se estudia. Y se le da una razón de ser al porqué de estudiar esos contenidos, ¿no? Entonces, más allá de obtener la solución del problema, en realidad, pues, digamos, la exquisitez del método está en el proceso, en donde se le dan las herramientas necesarias al estudiante para que desarrolle su creatividad, motive, se motive, pueda desarrollar confianza en sí mismo, se divierta en el proceso, logre activar, ¿verdad?, sus procesos cognitivos. Entonces, ya observen que no se centra tanto en un resultado científico formal, sino que se centra en un proceso y que el proceso, en el fondo, pues sea un proceso ameno, ¿no? Y que sea un proceso ameno tanto para los estudiantes como para el profesor. De ahí se derivan muchas otras didácticas como aprender haciendo o la diversión en el aula, muchas otras áreas, ¿no? Pero en principio, pues, de forma concreta, la tendencia curricular es el aprendizaje basado en problemas. De nada, Catherine. Bien, resulta pues que debido pues, exacto, muy buen aporte, Elsie. Y justamente pues la idea es que utilicemos la creatividad, la intuición
ideas relacionadas con nuestro entorno, con nuestro contacto físico, para poder relacionar o implementar ese conocimiento que ya se tiene de forma intuitiva en problemas, ¿no? En general, problemas matemáticos y problemas de otros niveles. Muy bien, continuamos. Resulta que también hay otras tendencias que han servido pues justamente para abonar al proceso de construcción curricular matemática, y uno de esas tendencias también es la escuela francesa, que hizo algunos aportes, ¿no? Algunos aportes importantes. Dentro de la ideología, llamémosle así, o dentro de la teoría de la escuela francesa, se plantea lo siguiente, y es que ellos tienen un planteamiento más histórico del proceso matemático. No tienen un planteamiento puntual, sino que incluyen en su currícula el análisis histórico del desarrollo de las matemáticas, que como les había dicho anteriormente, pues ha sido un componente que en realidad en el proceso de formación matemática se ha perdido. Ya no nos enseñan, o ya en las currículas matemáticas no existe como tal la historia matemática, que nos diga de dónde surgieron las teorías, en qué contexto o en qué momento histórico pues se desarrolló tal o cual fórmula, por ejemplo. Bien, así que la escuela francesa plantea el desarrollo histórico de la matemática en tres etapas. Primero, la etapa primitiva, donde se hacía matemática casi que de manera muy informal y que se utilizaba como herramienta pues básica para medir terrenos, para realizar algunos cálculos comerciales básicos, pero no existía una formalización como tal. Es decir, que no tenía un lenguaje específico, no se utilizaba la matemática como ciencia exacta, no se utilizaba como herramienta técnica o científica, sino que simplemente se utilizaba como una herramienta para mejorar pues las relaciones y el desarrollo social que era necesario en las comunidades primitivas, ¿no? De ahí pues que surgen algunos conocimientos básicos de matemática como la geometría egipcia o los cálculos, ¿verdad?, aritméticos de los árabes, y el desarrollo pues de toda la matemática primitiva inicial. De ahí pues la escuela francesa establece que hay otro gran momento, y es la que se conoce como la etapa clásica, donde empiezan a formalizarse los conocimientos matemáticos y surge de forma concreta el álgebra, donde ya los numeritos se convierten en variables, y esas variables las podemos combinar de diferentes formas a través de operaciones aritméticas, construir expresiones aritméticas, expresiones algebraicas, perdón. Con esas expresiones algebraicas extendernos a la idea de ecuaciones, y con esas ecuaciones establecer sistemas de ecuaciones, y nace toda una estructura no lógica, que toda esa estructura lógica viene como consecuencia del racionalismo. Así que observen pues que hay un salto de calidad, o hay un salto, digamos, de formalismo dentro de la matemática de la etapa primitiva a la etapa clásica, que es la que se conocía como la matemática que se desarrolló, ¿no?, a partir del siglo XVII en adelante, después de toda la época que se conoce como el oscurantismo. Y por último, es la etapa actual que se consideraba la escuela francesa, ¿verdad?, es la etapa que vivimos actualmente, pero que ellos proponían no tanto desde la perspectiva abstracta como lo hacía la escuela burbaquiana, ni de forma tan, eh, digámoslo de alguna forma simplista como lo hace la tendencia de la matemática basada en resolución de problemas, sino que ellos proponían su propia tendencia, y lo que ellos, la última etapa del conocimiento matemático, ellos le llamaban escuela francesa. Y que justamente, si recordamos un poquito de historia pedagógica, la escuela francesa eh, surge justamente en Francia después de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, donde se establece y nace la escuela como tal,
y donde en realidad pues el objetivo de esta tendencia es en centrarse en la pedagogía matemática. Y en ese momento es que en realidad se empieza a hablar, estoy hablando de cuando surge la escuela francesa como tal, ya como tendencia curricular, alrededor de los años 70, ya se habla de forma concreta de un área nueva en el conocimiento humano que se conoce como pedagogía y didáctica matemática. Así que la escuela francesa lo que plantea es eso, construir una didáctica especial para la matemática, y obviamente esa didáctica debe tener su propia metodología, su propio sistema de evaluación, su propio sistema de formación, tanto estudiante como docente, y tratar de especializarse en esos conocimientos para optimizar el proceso, ¿no? O mejorarlo aplicando todos los conocimientos pedagógicos y didácticos en otras áreas al conocimiento matemático. Así que uno de los aspectos que ellos mencionan es justamente dentro de la didáctica, uno de los aspectos más importantes que se ha desarrollado es la idea del juego. Entonces, ¿cómo hacer una traslación de la idea del juego, que es una actividad prácticamente inherente al desarrollo humano desde niños? O sea, todos nosotros hemos jugado y quieras o no, pues crecemos a través de ese proceso, a través de esa actividad, y crecemos en todos los sentidos, ¿no? Cognitivamente, físicamente, intelectualmente. Entonces, ¿cómo hacer una traslación del juego a aplicarlo justamente en procesos de desarrollo matemático? Y bien, pues ellos especificaban pues que el juego como actividad matemática tiene las siguientes características o tiene las siguientes ventajas. Primero, que es una actividad libre, es decir, a nadie se le obliga a jugar, o sea, cada quien decide qué juego seguir y cómo hacerlo. Obviamente en base a las reglas establecidas del juego mismo. Pero en el fondo, al ser una actividad libre, automáticamente pues nos quita de forma tajante el rigor que por definición tiene la estructura matemática, ¿no? Algo que con lo que se ha luchado o con lo que lucha la pedagogía formal. Tratar de disminuir, ¿no? ese rigor matemático que, si bien es cierto, es necesario, pero a la hora de establecerlo como un juego, la actividad se vuelve no algo tajante, sino que algo más abierto. También, pues, como ya lo mencionaba antes, el juego sirve para el desarrollo del ser humano, y no solamente del ser humano, sino de todas las especies, porque en el fondo todos los las crías pues de cualquier especie animal en su desarrollo físico pues implementan el juego como parte pues fundamental de su desarrollo en varios sentidos. También pues el juego como tal no es una broma, sino que lo vamos a contemplar pues directamente pues como una actividad que nos genera cierta satisfacción, que nos genera una motivación, ¿no? a desarrollarla, porque en el fondo nos divierte, es decir, es una actividad que se justifica en sí misma. El juego no es un medio, sino que es un fin. Uno juega pues porque nos gusta jugar, así de fácil. Y no lo tomamos como broma, porque quieras o no, muy juego puede ser, pero siempre queremos ganar. Así que lo tomamos en serio, aunque sea jugando, ¿no? Pero parecen dos palabras que son contrarias, pero el juego, ¿verdad? Se vuelve serio en el sentido de que no lo tomamos como una actividad pasajera, sino que siempre lo tomamos como algo que nos sirve pues para crecer, y que en realidad siempre lo desarrollamos con la actividad de ganar algo. Y bueno, cuando ganamos algo o cuando tenemos un logro, automáticamente ese logro nos produce placer, o sea, es algo inherente pues a la calidad humana o a la actividad humana, y no lo podemos evitar, pues es algo natural. Cuando tenemos o cumplimos un objetivo, llegamos a una meta, somos los primeros en algo o logramos algo, pues ese algo nos genera pues
cierto placer, cierta satisfacción. Y bueno, tiene la gran ventaja de que se desarrolla separado de la vida cotidiana o de la vida ordinaria, es decir, que yo puedo perfectamente seguir una vida normal, pues si pierdo el juego, o sea, no me afecta o no tiene implicaciones, ¿verdad?, de peso a la hora de tener implicaciones en mi vida cotidiana o en mi vida ordinaria, así que lo puedo ver como una actividad separada del transcurso de mi vida normal y mi transcurso de la vida en el juego. Y también pues como actividad humana permite pues que se socialice mejor con los miembros de un equipo cuando es una actividad en equipo, y pues quieras o no, toda actividad social conlleva pues el desarrollo de lazos humanos entre los miembros del equipo que desarrollan esa actividad. Así que quieras o no, pues nos ayuda a mejorar pues nuestras capacidades sociales. Y también pues con relación a las reglas mismas del juego nos establece un nuevo orden. Cuando nosotros jugamos y nos apegamos a esas reglas del juego, pues lo que hacemos es en nuestra estructura cognitiva establecer un nuevo orden lógico de seguimiento para las cosas. Y en base a ese nuevo orden, generalmente tenemos la capacidad de establecer estrategias, de imaginarnos diferentes escenarios. Y es que en el fondo, pues jugar es eso, ¿no? Jugar es, ¿verdad?, situarnos, aunque sea de forma imaginativa, en otro mundo. Y por eso es que aparece por ahí la idea de que jugar crea un nuevo orden. Y observen que estoy haciendo bastante general con la idea de juego. O sea, no solamente un juego físico, puede ser un juego cognitivo, un juego de video. Y de ahí pues que actualmente han nacido nuevas tendencias pedagógicas, incluso una nueva tendencia que se conoce como gamificación, que es implementar juegos en el desarrollo del aula. Así que, como pueden ver, pues también es importante tomar en cuenta esto a la hora de desarrollar o presentar o tratar de construir nuestra currícula en el área matemática. Podemos incluso nosotros inventarnos nuestro propio juego para poder establecer una dinámica, ¿no?, más recreativa en el aula, siempre pues desarrollando dentro de esa actividad conocimiento necesario matemático. Así que es algo muy importante que deben de tomar en cuenta, pues justamente porque ustedes van a desarrollar una actividad pedagógica. Y también surgen otras líneas, otras tendencias, en este caso una tendencia que es meramente propuesta por una sociedad que es de origen estadounidense, que es la National Council of Teachers of Mathematics, que es prácticamente una sociedad matemática de profesores en Estados Unidos. Resulta pues que igual que en cualquier país del mundo, ellos se dieron cuenta de que el nivel matemático que manejaban pues no era el deseado. Así que los profesores a nivel básico y a nivel medio deciden establecer una asociación y a través de esa asociación hacer propuestas de mejora a la currícula y propuestas de mejora al proceso de enseñanza-aprendizaje, que le ha dado resultados bastante satisfactorios. Y pues bastante satisfactorios porque actualmente a nivel matemático pues Estados Unidos es una potencia mundial a nivel matemático. Generalmente pues la mayoría de matemáticos de renombre se forman en las universidades estadounidenses. Y obviamente eso ha potenciado la ciencia en diferentes áreas. Y quieras o no, pues no podemos discutir que gran parte del auge económico que tiene Estados Unidos es justamente pues gracias al desarrollo científico que ha tenido como superpotencia. Pues para no ir muy lejos, simplemente pues Estados Unidos se consideró el vencedor de la Segunda Guerra Mundial
lo que le contrajo pues muchos beneficios económicos por el simple hecho de que tuvieron la capacidad de, de justamente construir la ciencia de energía nuclear y construir su propia arma nuclear, con la que eh, ganaron de forma indiscutible la Segunda Guerra Mundial. Así que esta sociedad matemática se presenta a sí misma como una organización profesional internacional comprometida con la excelencia de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática para todos sus estudiantes. Así que, de forma concreta, dentro de sus aportes pues más grandes es justamente construir ya metodologías, ya no solamente como una tendencia curricular, sino como metodologías, procesos que se pueden aplicar de forma directa en el aula, o sea, ya guías de procesos concretos, en lo que ya había mencionado antes, que es el aprendizaje basado en problemas. También pues ellos hacen un énfasis en la importancia de la motivación a los estudiantes para que se interesen por el estudio de la ciencia, no solamente de la ciencia matemática, sino de las ciencias naturales en general, que quieras o no están íntimamente ligadas, porque no podemos hacer física sin estudiar matemáticas. De igual forma, pues en diferentes áreas como la química y la biología, tenemos que tener una base en matemática bastante fuerte. Y también pues plantean pues justamente eso, fomentar el gusto por la matemática a través de resolución de problemas aplicándolos al contexto. Así que los grandes aportes de esta sociedad pues se pueden resumir en la construcción pues de currículas o la construcción de modelos de enseñanza de la matemática que tienen esos tres componentes: aprendizaje basado en problemas, motivar o la motivación de los estudiantes a través de metodologías activas, y por último pues tratar de generar un gusto por el desarrollo de esas áreas. Ahora, todas estas tendencias que se han desarrollado prácticamente en consecuencia a tratar de resolver la problemática inicial que les mencionaba al principio, que es justamente pues cómo resolver los problemas en la enseñanza de la matemática, la baja aceptación del área, la baja concepción de los contenidos matemáticos, la baja retención de esos conocimientos, cómo pues poder mejorar el nivel matemático de la población. Pues todas esas metodologías, tanto la escuela burbaquiana como que es la misma matemática moderna, el aprendizaje basado en problemas, lo que se presenta a través de la escuela francesa, o la tendencia que vimos en la última lámina, que es presentada pues justamente por una asociación nacional de profesores en Estados Unidos, pues han tenido bastante impacto en toda la pedagogía que desarrollamos actualmente en matemática. Y ese impacto se puede tratar de resumir en algunos criterios. Pues el primero pues es que surge la necesidad de no centrarse tanto en el conocimiento abstracto, sino que surgen ideas pues justamente de volver a lo básico, de poner los pies sobre la tierra y empezar con los estudiantes pues a ver problemas pues fundamentales que puedan ser aplicados de forma directa, a través de la geometría, a través de la aritmética, a través de el álgebra, pero siempre dándole un significado y siempre dándole o tratar de darle un porqué a ese contenido, que no sea un conocimiento mecánico, sino que sea un conocimiento significativo. Pues también nace otra tendencia que se conoce como la escuela realista, que en sus siglas es EMR, que justamente pues trata de hacer énfasis a volver el proceso de formación en nuestra área justamente eso, realista, ¿verdad? Volverlo ya un proceso más empírico, que está ligado pues a lo que ya hemos discutido en las sesiones anteriores, a la tendencia curricular del empirismo, y volver un proceso más constructivista y no un proceso mecánico.
Y de ahí pues nacen otras áreas que actualmente pues se tratan de inculcar en la currícula nacional o en la currícula internacional de matemáticas, que son las matemáticas discretas, todo el área de métodos de conteo, que son la base para la probabilidad, estructuras pues de de matemáticas discretas como el área lógica, el área gráfica, es decir, teoría de grafos y toda esa área. Entonces, toda la matemática discreta pues se trata de implementar a través de esas nuevas tendencias. También no podemos discutir pues el impacto que ha tenido el cálculo, que si bien es cierto es un área que se considera como matemática superior y que de alguna forma pues se incluye en algunas currículas a través de la escuela burbaquiana, pero el cálculo ha tenido pues grandes implicaciones en el análisis de todas las ciencias o todas las áreas profesionales. En ingeniería pues no podemos imaginarnos un ingeniero que no sepa áreas de cálculo, cálculo formal, ¿verdad? Análisis de estructuras, o pues en diferentes áreas el cálculo pues se vuelve fundamental ya en un sentido meramente profesional, no directamente en un sentido pues de formación inicial o información o formación media, sino ya en formación profesional el cálculo es indispensable. Y pues también surge el auge o la necesidad pues de empezar a analizar el pensamiento aleatorio, tratar de medir la incertidumbre a través de la estadística o la probabilidad. Nacen pues todos los las funciones de densidad de probabilidad, los métodos pues gaussianos. Entonces, quieras o no, pues estas áreas se han visto afectadas de forma positiva por estas tendencias. También pues áreas como la escuela pedagógica, la escuela francesa, que trata de estimular bastante dentro de la pedagogía los valores éticos fundamentados pues a través de una lógica matemática y darle un razonamiento cognitivo pues a los valores éticos que establecemos en nuestra sociedad. Y una parte muy importante que debe de incluirse, que obviamente es evidente en todo desarrollo, pues es la formación docente. La formación docente no estacional, sino que una formación docente continua y permanente, porque definitivamente, pues, a través del devenir histórico nos hemos dado cuenta que de forma concreta no se puede enseñar lo que no se sabe. Así que si queremos que un docente replique o implemente alguna técnica, primero debemos de enseñársela para que él sea capaz de poder aplicarla con sus estudiantes. Y bueno, a partir de eso también se fomenta la investigación educativa en matemática, tratando de aplicar los conceptos matemáticos, como les decía al inicio, a través de la tendencia de aprendizaje basado en problemas, de poder aplicar la matemática pues en otras áreas y investigar en esas áreas. Y por último, una de las grandes tendencias actualmente pues la atención al talento precoz, es decir, darle una atención personalizada a las personas o a los individuos de la sociedad que en realidad tienen cierto talento eminente o talento evidente para las matemáticas, y de ahí han nacido pues a nivel internacional varios movimientos que le apuestan a eso. Incluso en nuestro país, o sea, en la Universidad de El Salvador tenemos la clásica escuela de jóvenes talentos que justamente nace para eso, para brindarle atención personalizada a estudiantes o a jóvenes que tienen un desarrollo matemático bastante elevado. Así que en términos generales, pues todas estas tendencias, ya sea de una forma o de otra, dependiendo de cada una de las escuelas, pero ha tenido un impacto bastante, llamémoslo así, bastante positivo en el desarrollo, ¿no? Tanto de la matemática como ciencia y así como el desarrollo pues de la sociedad misma. Muy bien. Este, con esto pues he tratado de resumirles de la mejor forma el material que está escrito en de la unidad 3 en la plataforma virtual, y espero pues que algunos criterios hayan quedado más claros.
porque a veces el simple hecho de leer, pues a veces, quieras o no, se nos complica un poco, pero ya teniendo un apoyo pues audiovisual o una explicación ya un poquito más profunda, pues a veces se nos simplifica mucho la comprensión de los temas. Con esto finalizo la parte teórica, pues y para cerrar, me gustaría pues aperturar el área de preguntas si tienen alguna consulta o tienen alguna recomendación o algún comentario con respecto a la sesión. Así que los escucho. ¿Alguna consulta con respecto a las tareas o actividades pendientes? ¿Qué actividades tenemos? Dice por ahí Elsie. Me parece que tenemos pendiente todavía la actividad de entrega del artículo empírico, que es justamente la actividad que han tenido que estar desarrollando estos días con el material que se les brindaba en clases virtuales. Así que el desarrollo de ese artículo, este, prácticamente lo tenemos todavía pendiente. Ese ya se entregó. El que tenemos ahorita es un foro y el proyecto, el análisis de un proyecto, que es proyecto curricular de centro, creo. Exacto, tiene razón Adil. Tenemos pendiente el foro académico 2. Igual ahí en la plataforma virtual está las indicaciones para poderlo desarrollar, que en realidad pues me parece que cierra el 25 de mayo. Y pues es análogo al primer foro académico que hicimos. Hay una serie de preguntas que deben de contestar y poderlas pues desarrollar a través de su participación en el foro. Y el otro proyecto pues recuerden que habíamos analizado un proyecto curricular que se llamaba PEI y ahora pues vamos a analizar nuevamente un proyecto curricular, pero que es un proyecto curricular ya específico de un centro que se conoce como PCC. Y pues me parece que esa actividad está establecida hasta el 16 de mayo, o sea, prácticamente tenemos ahí cerca de una semana para poderla desarrollar. ¿Sí? Pregunta Catherine que si hay preguntas para la tutoría. Sí, son las preguntas que les he ido haciendo. Si se han fijado, siempre que presento una pregunta lo hago en un formato específico que utilizo pues para que sea visualmente reconocible. El formato que utilizo es el que ven ahorita en pantalla. Así que si hay preguntas que son justamente las que he mencionado en el transcurso de la presentación. Bien, ¿alguna otra consulta? Les voy a compartir las presentaciones, siempre se las comparto, se las voy a pasar luego para que las puedan revisar con mayor detenimiento. Siempre se las comparto al grupo y al grupo de WhatsApp, y los que me las solicitan por correo también se las comparto al correo. Así que luego ahorita al terminar la sesión se las voy a pasar. Bien, si no hay más consultas,
solamente agradecerles por haberse conectado y en general pues las disculpas del caso. Ya les expliqué por mensajería que tuve inconvenientes ayer con la electricidad y por eso no me pude conectar. Sobre todo porque la máquina que utilizo necesita estar conectada de forma permanente. Y de paso pues que tenía descargado el móvil y me quedé descomunicado totalmente, totalmente incomunicado. Así que finalizamos, igual seguimos pendientes. Si tienen consultas formales con respecto a la materia, pues la pueden hacer a través de los medios oficiales, a través de correo, a través de la mensajería interna, o pues si es algún aviso o algo inmediato, de forma o de manera informal podemos utilizar la mensajería de WhatsApp. Así que muchas gracias y cuídense, pasen buenas noches. Seguimos en contacto.